Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo le titulé este mensaje, hermano, vientos contrarios. Vientos contrarios que vienen a nuestras vidas. Aquí el Señor había alimentado a más de 5,000 personas. Bueno, eran 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Por lo regular yo creo que eran unos 20,000, 15,000, 20,000 gentes. El Señor se había glorificado, hermano. El Señor obraba, el Señor donde quiera que iba, el Señor hacía milagros, hacía señales, muchas señales, hermano. Sanaba enfermos, libertaba endemoniados, amén. Porque eso es lo que hace nuestro Dios, aleluya. Cuando Jesús entra a un lugar, hermano, cuando Jesús entra a una familia, cuando Jesús entra a una casa, no puede ser igual. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu familia cuando Jesús viene contigo, aleluya. Y aquí el Señor obró, hermano. Pero dice que ya cuando ellos se saciaron, esa multiplicación, dice en el versículo 13, vieron la gloria de Dios, como el Señor con 5 panes y 2 peces, orando y bendiciendo, dice que Él multiplicó y fueron alimentadas miles de personas, hermano. Pero ahora el Señor les dice en el versículo 22 que suban a la barca. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor dio la orden, hermano, y dijo: pasen a la otra ribera. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor se había ido a orar, a esa comunión con el Padre, esa comunión con su Padre que nunca podía faltar en la vida de Jesús. Siempre la comunión con el Padre, siempre hacía milagros, pero lo primero que hacía, hermano, era ir a humillarse con el Padre, ir a pasar tiempo con Él. Pero Él les dijo: váyanse en esa barca. El Señor había dado la orden, hermano: váyanse a la otra ribera, después yo los alcanzo. Y cuando esos discípulos se subieron a la barca, hermano, ellos se subieron y al parecer todo era normal, hermano. Yo me imagino que los discípulos estaban platicando, ¿verdad? Acababan de ver ese milagro tan grande de la multiplicación de comida. Yo me imagino que los discípulos a lo mejor venían gozosos platicando cómo se había multiplicado la comida, cómo el Señor había obrado, y tal vez estaban tan contentos, tan gozosos, hermano, como a veces usted puede estar gozoso en su vida, como a veces usted puede estar alegre, recibir una bendición, pasó algo bueno y estamos gozosos y estamos alegres. Pero, hermano, dice que cuando estaban en esa barca, ya cuando estaba entrada la noche, dice en el versículo 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí estaba esa barca sola, hermano, sola, y esos vientos eran contrarios. Vientos contrarios, yo le puse este mensaje, hermano, porque a veces, ¿cuántas veces uno no va caminando cuando se vienen esos vientos de marzo, de abril, ¿verdad? Dice, uno va caminando y sientes el viento y sientes como que te lleva el viento, ¿verdad? Y uno tiene que poner resistencia, porque si no pones resistencia, pues el viento te lleva, el viento te tumba, ¿verdad? Entonces uno tiene que poner resistencia. Aquí, hermano, después de ese milagro, después de esa multiplicación de comida, dice que se vinieron esos vientos contrarios. Empezaron a soplar vientos contrarios, hermano. Pero dice que a la 4ª vigilia de la noche, que viene siendo como de 3 a 6 de la mañana, apareció Jesús. Dice, vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos empezaron a tener mucho miedo, hermano,
porque estaba esa barca ahí sola, porque se sintieron solos. Ellos cuando estaban con Jesús tal vez se sentían protegidos porque Jesús pues los iba a ayudar, pero ahora Jesús no estaba ahí, aparentemente no estaba ahí Jesús. Aparentemente ellos estaban solos, pero en realidad no estaban solos, hermano. Y además Jesús ya había dado esa orden. Él había dicho: pasen a la otra ribera. Jesús ya había dado la orden que iban a pasar a la otra ribera, pero se tuvo que desatar ese viento contrario, hermano. Como tal vez a veces se desatan vientos contrarios en tu vida, cosas que tú no te esperabas. Como yo les decía el jueves, hermano, ese terremoto que hubo aquí en Nuevo León, que uno estaba tal vez como si nada en tu casa y de repente se sintió como se cimbró, ¿verdad? La tierra, los techos se empezaron a cimbrar y yo me impacté. A mí se estaban riendo de mí mis hijos y me decían: pero ¿por qué te impactas? Y yo les decía: no, es que me doy cuenta que somos nada. Me doy cuenta que en un momento cambia la vida, puede cambiar de cualquier manera. Y no solamente por un temblor. En cualquier momento pasa algo y ya te cambió la vida. En un momento ya cambia todo en tu vida, hermano. Y yo les decía a mis hijos: bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero ¿qué tal si hubiera pasado? ¿Qué tal si hubiera caído edificios, no sé, y hubiera habido muertes? ¿Qué tal si nos hubiera pasado algo? Así se habían desatado estos vientos contrarios en los discípulos, hermano. Ellos no lo esperaban, porque cuando ellos se fueron en la barca, ellos confiadamente dijeron: vamos a la otra ribera. Pero no contaban con que se iban a desatar esos vientos. Y es lo que yo le quiero predicar en esta tarde, hermano, que va a venir a tu vida. Va a venir tribulación, va a venir angustia, va a venir tal vez enfermedad, va a venir lucha, pero ahí va a aparecer el Señor, amén. Dice que la cuarta vigilia Él apareció, pero ellos gritaron de miedo. El miedo no los dejaba ver, hermano. El miedo no los dejaba ver que era Jesús. Dice que cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Ahí va Él caminando con su túnica, me imagino blanca, por las aguas, hermano, por el mar, por las olas, por esos vientos contrarios. Y vieron al Señor ahí y que dijeron: es un fantasma. Porque lo primero que sintieron fue miedo. Porque eso es lo primero que viene a nuestras vidas, hermano: el miedo, la incertidumbre. Eso es lo primero que viene a nuestras vidas. Y luego dice en el versículo 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense la palabra que les dijo Jesús: tened ánimo, yo soy, tened ánimo. ¿Estarían desanimados los discípulos? ¿Qué estaría pasando por la mente de esos discípulos para que Jesús al verlos les hubiera dicho: ten ánimo, tengan ánimo? Yo una vez les prediqué, hermanos, acerca del desánimo, que siempre tendemos nosotros al desánimo, hermano, y que es una arma del enemigo contra los cristianos, una arma poderosa que tiene el enemigo contra los cristianos, es el desánimo, hermano. Pero aquí apareció Jesús y lo primero que les dice: tengan ánimo, porque yo soy. Y yo meditaba, hermano, en tantas cosas, y yo pensaba y yo decía: Señor, a veces los problemas nos hacen alejarnos de ti. En veces las circunstancias difíciles, las enfermedades nos hacen que no te busquemos, que no te alabemos, que sea difícil. Porque es difícil alabar a Dios, hermano. Es difícil buscarlo. Es difícil glorificarlo. Claro que es difícil. Porque esta carne no quiere, hermano. Tenemos que alabarlo y que adorarlo en espíritu y en verdad. Tiene que morir esta carne para que yo pueda alabar a Dios. Pero a veces cuando nos pasan cosas, hermano, lo primero que viene es: no quiero alabar. Les digo por experiencia, hermano, no por nadie, no, lo digo por experiencia propia, hermano. Lo primero que viene es: no quiero ir a la iglesia, no quiero alabar a Dios, no quiero orar. ¿Para qué oro? Si me va tan mal. Es lo primero que, en vez de que lo alabemos más, hermano. Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Si usted lee la historia de David, hermano, cuando escribió este salmo, el Salmo 34,
Dice que David estaba perseguido, hermano, perseguido por Saúl, perseguido por un ejército que estaba él, hermano. Y había sus hombres estaban decayendo, sus hombres estaban diciendo, ya no vamos a seguir. Pero dice que David hizo este salmo donde decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Él decía, lo voy a alabar, lo voy a bendecir en todo tiempo. Y es lo que yo les digo, hermano, alabemos al Señor en todo tiempo. Ahorita que se vino el agua, ¿qué pensábamos nosotros? Pues a lo mejor nos vamos, no va a haber culto. Pero yo pensaba y yo me preocupé, pero ¿por qué me voy a afanar? ¿Pero por qué voy a estar triste? Aún en medio de la lluvia lo vamos a alabar. Yo he visto predicaciones, hermano, donde allá en la India, allá en África hay evangelistas y está lloviendo, está tronando, y la gente, hermano, tiene tanta hambre por Dios que no le importa mojarse. Tiene tanta hambre por su presencia que no le importa mojarse, no le importa estar a la intemperie. Y a veces nosotros nomás caen unas gotitas y ya no queremos ir a la iglesia. Es la verdad, hermano. O sale el sol y es que nos quemamos, o sale la lluvia y es que nos mojamos, y hace frío y es que nos enfermamos. Hemos menguado esa búsqueda al Señor, hermano. Hemos menguado nuestra intimidad, nuestro deseo por el Señor. Hemos menguado, hermano. Hemos dejado de apasionarnos por su presencia. Hemos dejado de apasionarnos por su presencia, hermano. Y aquí ellos tuvieron miedo a lo que iba a pasar, miedo a ahogarse. Yo estaba leyendo un plan bíblico, hermano, que se llama Miedo es un mentiroso, donde habla acerca del miedo y dice que todo lo que pasa con el miedo es una mentira, porque todo está aquí en tu mente, porque tú ya te estás imaginando, es que va a pasar esto, es que me van a hacer esto, es que voy a recibir esto, y es una vil mentira, hermano. Es una vil mentira del enemigo. Dice su palabra que él es mentiroso y padre de mentira, y él quiere tener a los cristianos atemorizados. Él quiere que no tengamos confianza en él. Él quiere, hermano, que nosotros andemos todo el tiempo apagados, acongojados, sin poder alabar a Dios. Es lo que quiere el enemigo, hermano. Pero mira aquí lo que dice en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro fue el único que se atrevió, hermano, a decirle, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y esa voz poderosa de Jesús, hermano, esa voz que manda, amén, esa voz que dice que truena en los cielos, voz de Jehová que truena en los cielos, le dijo, ven, le dijo Jesús, ven. Y dice que Pedro se bajó de la barca, hermano, y empezó a caminar. Empezó a caminar sobre el mar, algo inexplicable, algo que ni la ciencia puede explicarse. ¿Cómo es que alguien puede caminar sobre el mar? Pero Jesús, amén, con Jesús todo se puede, hermano. Con Jesús, aunque la ciencia diga lo que diga, con Jesús, aunque el doctor diga lo que diga, con Jesús todo es diferente, amén. Y ese que Pedro empezó a caminar, hermano, pero empezó a ver los vientos contrarios. De lo que yo quiero hablarle en esta tarde, los vientos contrarios. Empezó Pedro a ver cómo soplaban los vientos, hermano. Por eso a veces es mejor no ver. Por eso a veces es mejor solamente centrar nuestra mirada en Jesús, amén. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero Pedro miró, hermano. Ahí estaba Jesús, ahí estaba Él. Ahí estaba Jesús con esos brazos extendidos, pero no podía ver a Jesús. Volteó a ver las olas, volteó a ver los vientos contrarios, volteó a ver la tempestad. ¿Y sabe qué pasó cuando Pedro volteó su vista de Jesús? Cuando Pedro quitó la vista de Jesús, empezó a hundirse, hermano. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver alrededor al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora, a todos, y quitamos la mirada del centro de Jesús, hermano, nos hundimos. Dice que Pedro empezó a gritar, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y ahí estaba él, hermano,
Ahí estaba Jesús a unos cuantos pasos. Estaba a unos cuantos pasos del Todopoderoso, del que hacía la obra, amén. Y así está Jesús en nuestras vidas, hermano. Él está presente, aleluya. Pero a veces nosotros volteamos a ver primero los problemas. A veces nosotros volteamos a ver los vientos contrarios, lo que se ha levantado en nuestra contra. ¿Y qué pasa, hermano? Lo dejamos al Señor ahí. Hay otra parte donde gritó Pedro: sálvame, Señor, porque perezco. Y el Señor ahí estaba. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es que Pedro tuvo miedo? Pero no estuvimos en su lugar. O decimos, ¿por qué la hermana o el hermano es así? Pero no estamos en su lugar. No estamos pasando lo que ella pasa o él pasa. Por eso es fácil que nosotros digamos. Pero aquí Pedro empezó a hundirse, hermano. Y dice que Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Fíjese quién es la fe, hermano. Jesús es la fe. Jesús le dijo: por poca fe tienes. Hay otra versión que dice: tú confías muy poco en mí. Y yo me ponía a pensar, y yo decía: Señor, si tú me dijeras que poco confío en ti. Pero es la verdad, hermano. Confiamos tan poco en Él. Yo el otro día miraba al niño que anda corriendo de los hermanos y se paró ahí en la alberca, en la orilla. Y yo vi cómo corrió el hermano y lo agarró. Y yo me pongo a pensar, si él es un hombre, cualquiera de nosotros por nuestros hijos iríamos y vente, que somos malos, porque dice la Biblia que somos malos. Cuanto más nuestro Padre, que es bueno, porque Él sí es bueno, no nos va a librar. ¿A poco Él va a permitir que nos caigamos? ¿A poco Él va a permitir que nos ahoguemos? Si Él ha dicho: cuando pases por las aguas, ahí voy a estar. Cuando pases por los ríos, no te vas a negar, porque yo soy Jehová quien te sostengo de tu mano derecha. Y te dice: no temas, que yo te ayudo. Fíjese esa palabra, hermano, no temas. Ya lo he dicho muchas veces, siempre dice aquí en la Biblia: no temas, no temas. Dice que viene 365 veces. Pues, ¿cuántos días tiene el año? Para que cada día tú lo leas. No temas a lo que te vas a enfrentar, a lo que vas a vivir, a lo que va a suceder, a cuando se levanten esos vientos contrarios. Estos discípulos estaban gozosos y felices. Habían visto un milagro, pero de repente no se dieron cuenta que se desató esa tormenta. Y a veces así se desatan tormentas en nuestras vidas, pero ahí sigue estando el Señor, hermano. Dice el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Ahorita que les decía, hermanos, que qué padre haría eso. Hace unos años hubo una noticia en el mundo de un niño que se metió a un río y salió un tiburón, y el tiburón atacó al niño, lo quería matar, se lo quería comer. Entonces pues fue una noticia, ¿verdad? Lo rescataron. Y andaban los de esos de Televisa y TV Azteca y todos esos andaban entrevistando al niño, porque había sobrevivido de ese ataque de ese cocodrilo. Y le empezaron a preguntar: niño, pero ese cocodrilo y las marcas, y enseña las marcas, porque él tenía las marcas de los dientes del cocodrilo. Y le decía: niño, enseña las marcas de ese cocodrilo. Y el niño empezó a decir: ya
Ya dejen de estarme diciendo que las marcas del cocodrilo, ya dejen de estarme entrevistando que las marcas del cocodrilo, miren, estas son las verdaderas marcas que importan. El niño se quita la camisa y tenía unas marcas, ¿sabe qué, hermano? De unas manos que lo habían agarrado fuerte. Esas manos eran de su madre. Esas manos eran de su madre, que había agarrado con todas sus fuerzas a ese niño, hermano, y se lo había quitado el cocodrilo. Y ese niño decía, estas son las verdaderas marcas que importan. Las marcas del cocodrilo, ¿qué? Lo que importa son las marcas de la mano de mi madre, que me salvó del cocodrilo. Y yo pensaba, si esa madre hizo eso, ¿qué no hará el Señor por nosotros, hermano? Pero somos como Pedro, de poca fe. Creemos tan poco en Él y dudamos. Dudamos, hermano. Dudamos del amor de Dios. Dudamos de la bondad de Dios. Dudamos de que Él nos va a ayudar, hermano. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Parábola de la viuda y el juez injusto. Fíjese cómo una parábola que enseñó Jesús. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es orar, hermano. Es orar y no desmayar. Porque a veces oramos y decimos, es que yo ya oré y no veo nada, no pasa nada. No, ora, persevera y no desmayes, y el Señor va a obrar, hermano, en su tiempo Él va a obrar. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia delante de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese esa pregunta que hace Jesús. Él le dice, esta viuda siguió todos los días. Y aquí no nos dice cuánto tiempo era, hermano. A lo mejor nosotros pensamos que fue unos días. No, a lo mejor fueron años, a lo mejor fueron meses, no sé, fueron semanas. Pero dice que esta viuda todos los días iba y todos los días estaba ahí diciendo, hazme justicia, hazme justicia. Era un juez injusto que ni temía a Dios ni honraba a los hombres. Pero dice que un día lo hartó y le dijo, está bien, te voy a hacer justicia porque ya me cansaste, ya me hartaste. Y luego dice el Señor, pero ¿qué no hará así el Señor a sus escogidos que claman a Él día y noche? Fíjese, hermano, día y noche. Ahí te está dando pues no sé, un tip o como le llamen, día y noche, que claman sus escogidos. No les hará justicia. Pero luego hace esa pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué es la fe, hermano? Es Jesús. La fe dice que Él es el autor y es consumador de la fe. Y los discípulos en una ocasión le decían, Señor, aumentanos la fe, Jesús. Pero Jesús decía, es que si tan siquiera la tuvieran, como un pequeño grano de mostaza, ustedes podían decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Pero no la tienen. Y así nos falla a nosotros la fe, hermano. Día con día nos falla la fe. Nosotros no podemos creerle al Señor. Fíjese cómo Él decía, hallará fe en la tierra. Quiere decir que falta fe, hermano. Por eso andan detrás de personas que están inventando cosas, de personas que son falsas doctrinas, porque les falta la fe. Porque es más fácil decir, vas a recibir millones, que
hablar del Señor, hablar de su presencia, de su provisión. No hay fe en Jesús, no hay fe en Él, hermano. Por eso el Señor hacía esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra el Señor? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en el Señor, hermano. Tenemos que cambiar nuestra forma de cómo nos comportamos con el Señor, hermano. Mire, dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, cuando Jesús resucitó, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les reprochaba su dureza de corazón y su incredulidad. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay incredulidad, cuando tú no le crees a Dios, cuando tú no vienes y buscas a Dios, el corazón se empieza a endurecer. El corazón se empieza a hacer duro, hermano, y tú ya no puedes orar, ya no puedes sentir, ya no puedes creer, porque ese corazón, hermano, que no le ha creído a Dios, se empieza a endurecer. Y luego venimos aquí a la iglesia y a veces decimos: es que yo no siento nada. Yo estaba viendo un video, hermano, de que salen hablando un matrimonio, según, y está el esposo diciendo: ay, no, en la iglesia no hay nada de unción ya. En la iglesia no se siente nada, la presencia de Dios. No hay nada de unción, nada. Cantan y yo ni siento nada. Yo no sé, ya no hay nada en esa iglesia. Y le dice a su esposa: ¿y tú qué estás haciendo para que ocurra eso en la iglesia? ¿Cómo? Sí, ¿qué estás haciendo para que haya unción en la iglesia, para que haya presencia de Dios? ¿Qué estás haciendo tú? No, es que yo no. El responsable de la unción es el pastor. Él es el que tiene que tener la unción. Y los de la alabanza. El pastor y los de la alabanza tienen que descender la unción. Pero de seguro uno está en pecado, porque no hay nada de presencia. Y ella le dice: no, no es así. Es una relación con Dios. Es estarlo buscando en tu casa, es estarlo buscando día con día, es estar orando, es estar con la palabra, es estar conectada con tu Padre Celestial. Por eso cuando tú vienes, pues nunca buscas a Dios, ¿qué es lo que quieres sentir? Y culpas al pastor, y culpas a la alabanza, y culpas al predicador, cuando es tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque no le buscas, porque no lo anhelas, porque no deseas estar con Él. Y le echas la culpa a la alabanza, y le echas la culpa al pastor, y le echas la culpa al predicador, sino que es nuestra relación con el Señor, hermano. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar, hermano. Cuando uno ve esos videos, hermano, que hasta hace que nos duela la cabeza, no sé qué siento. Los que ponen que un falso Elías y que bravo, y van y se postran ante él, y uno dice: ay, pues Dios mío, pero sí que no leen la Biblia. Pues no la leen, hermano, porque no buscan a Dios, porque no les importa. Por eso se creen lo que les dicen. Todo pastor, todo predicador que viene y les dice cualquier cosa se lo creen. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, porque no hay ese discernimiento del Espíritu. Cuando tú más buscas a Dios, hermano, te empiezas a ser más sensible a su Espíritu Santo. Empiezas a sentir, hermano, qué es de Dios y qué no es de Dios. Tú puedes escuchar unas lenguas. Tú puedes escuchar las lenguas, hermano, y tú puedes decir: esta lengua no es de Dios. Y esta lengua sí es de Dios, porque me conecta con el Espíritu Santo. Uno empieza a agarrar ese discernimiento. Pero ¿cómo vamos a entender si nunca tenemos una relación con Dios, hermano? Mire, si yo, ya lo había dicho la otra vez, si me hablan a mi celular, hermano, yo no conozco el número, pero conozco la voz. Si me habla mi esposo, y con que mi celular no registra el nombre, pero yo escucho que me dice mi nombre y es mi esposo, sí. ¿Por qué?
Porque yo todos los días hablo con Él, porque yo todos los días tengo contacto con Él, todos los días tengo comunión con Él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sentir si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo? Si no tenemos una relación con la presencia de Dios. Eso es lo que nos debe más importar a nosotros, hermano, nuestra relación con Dios. Que no le importe lo que diga el hermano, lo que diga el que está allá, lo que le diga el vecino, que le importe lo que diga Dios, hermano. Aleluya. Y a veces nos sentimos tan indignos, porque sí, hermanos, sí nos sentimos indignos. Yo me siento indigna. Y yo le he dicho a Dios, yo ni soy digna ni de estar en este lugar, Señor. Yo ni soy ni digna ni de estar aquí al frente, Señor. Yo no soy digna. Yo no soy digna. ¿Quién es digno? Solo Él es digno, amén. Solo Él es digno, aleluya. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, solamente Él es digno. Porque fue inmolado. Porque tú fuiste inmolado, le dijeron en el cielo. Oh, amo el libro de Apocalipsis, hermano. Hay muchos que tienen miedo de leer ese libro. No, léalo, hermano. Ahí dice: bienaventurado el que lea esta profecía. ¿Y qué es bienaventurado? Es muy feliz, mucho gozo. Usted va a sentir gozo cuando lea Apocalipsis, y cuando lea acerca del Cordero, y cuando lea acerca de la adoración. Dice que estaba Juan, hermano, y le dijo: ¿quién es el que le preguntaron quién es digno de abrir este rollo, estos sellos? Y dijo Juan: pues no sé, yo no sé. Y dice que no se halló nadie digno, hermano, ni en el cielo, nadie, ni en el cielo, nadie. Y Juan lloraba, pero le dice que vino un ángel y dijo: no llores, el Cordero, amén, el león de la tribu de Judá, Él ha vencido y Él es digno, aleluya. Él es digno, hermano. ¿Por qué no le das un aplauso en esta tarde al único que es digno, al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza y sea la gloria? Solo Él es digno, hermano. Solo Él es digno. Solo Él es digno, hermano, de recibir la gloria, la honra y el poder. Nosotros no somos dignos, hermano. No es nada. Yo siempre le he dicho a Dios: yo nunca he buscado nada, Señor. Yo llegué a Casa de Paz enamorada de la presencia de Dios que hay en este lugar. Porque no se encuentra en cualquier parte la presencia de Dios, hermano. Uno tiene una relación diariamente, sí, pero hay lugares donde no se manifiesta el Señor, y aquí siempre se ha manifestado. Aleluya. Oh, santo, ¿por qué no le das otro aplauso, hermano? Él está aquí, aleluya. Yo llegué enamorada de esa presencia, hermano, en Casa de Paz. Y yo dije: yo me quiero quedar en Casa de Paz. Me quiero quedar en Casa de Paz. Pero yo nunca pensé ni que iba a predicar, ni que nada. Sí, quiero adorarte, Señor. Yo quiero buscarte. Ya empezó a arder en mí un fuego, hermano, en mi corazón, que yo no me perdía ni un culto, ni una femenil, ni nada. Andábamos una hermanita y yo en el solazo a 45 grados evangelizando. Era un fuego por el Señor, hermano. Era su presencia, hermano. Pero su presencia no se ha ido de aquí, aleluya. Donde quiera que estemos, aquí está su presencia, amén. En Tamuín, en la rotonda, aquí está su presencia. Oh, aleluya. Y Él se manifiesta, aleluya, cuando le adoras y cuando le cantas, cuando lo buscas en espíritu y en verdad. Él se manifiesta, hermanos. Y eso, aunque vengan esos vientos contrarios, hermanos, tomados de la mano de Él, ¿qué puede pasar? Tomados de su mano, ¿qué puede pasar, hermano? Oh, tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a verlo a Él y no ver a las circunstancias. Solamente verlo a Él. El otro día yo estaba adorando y le decía a Dios: si tan siquiera te mirara todo el tiempo a ti, Señor, si tan siquiera no apartara mi mirada de ti, todo sería tan diferente. Todo sería tan diferente si yo todo el tiempo te mirara a ti, Señor. Pero ahí andamos de Pedros, hermano, mirando a las olas, mirando a la tempestad, mirando a los problemas. Fíjese, aquí Jesús le reprochaba su dureza de corazón, su incredulidad.
Les decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si Dios me dijera: mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Oh, aleluya, hermanos. Y luego dice que los envió. Después que les dijo esto: vayan y prediquen. Y esa es otra cosa que a mí me hablaba el Señor en esta tarde, hermano. Predicar su palabra. Es a lo que nosotros hemos sido comisionados. Les dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y una oposición que siempre es el miedo. El miedo a que me rechacen, el miedo a que me digan que no, el miedo a que me tiren el tratado, el miedo a que no, ¿para qué? Y siempre es el miedo, hermano, el que nos impide hablar la palabra de Dios. Pero ¿qué les dijo el Señor? Vayan y prediquen el evangelio, y yo les doy autoridad, y ustedes van a poner la mano sobre los enfermos y sanarán en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces no es necesario un don de sanidad, hermano, solamente es por su nombre, amén, por el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Solamente es en su nombre, hermano, que venceremos. Solamente es en su nombre, hermano, que tenemos la victoria. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Te damos gracias, Señor amado. Dios bendiga a los que nos ven por el Facebook. Que el Señor los bendiga y los guarde. Sigamos buscando al Señor, sigamos leyendo su palabra para no ser engañados, porque dicen que los últimos tiempos van a ser engañados. La única manera que tú no seas engañado es leyendo la palabra de Dios, y te invitamos a que sigas las predicaciones de la Iglesia Casa de Paz. Que Dios te bendiga.